Estaba en el garaje, absorto en el rítmico vaivén de la lija sobre las patas de una vieja mecedora de castaño, cuando mi teléfono vibró con insistencia sobre el banco de trabajo, entre virutas y herramientas. Era una tarde de jueves a finales de noviembre, uno de esos días grises y húmedos que se instalan sobre las Rías Baixas como una manta de lana empapada, borrando la línea del horizonte sobre el mar. Llevaba horas refugiado allí, tachando tareas de una lista de pequeñas reparaciones domésticas que venía posponiendo desde que el calor del verano nos abandonó. Me sacudí el serrín de las manos con un trapo viejo y alcancé el aparato, esperando encontrar un recordatorio del dentista o, con suerte, un mensaje de mi amigo Gerardo confirmando nuestra salida de pesca del sábado si el tiempo nos daba tregua. En su lugar, la pantalla mostraba un mensaje de mi nuera, Elena. Eran solo 3 líneas, pero cargadas de esa eficiencia directa que la caracteriza. Hola, Lucas. Espero que estés bien. ¿Puedes revisar tu correo cuando tengas un momento? Te envié algo importante sobre las fiestas. Gracias, Elena. Sentí un nudo inmediato en el estómago. Nadie envía un correo electrónico formal para organizar las Navidades a menos que lo que tenga que decir sea difícil de digerir. Solté la lija, entré en la casa sintiendo el frío de mis propios huesos, me serví un vaso de agua para ganar tiempo y me senté a la mesa de la cocina frente al portátil. El asunto del mensaje era aséptico. Planes de Navidad. Quería avisarte con tiempo. Lo abrí con los dedos todavía entumecidos y leí despacio cada palabra. Hola, Lucas. Espero que no estés pasando mucho frío por allí arriba. Carlos y yo hemos estado hablando con mi padre, Ramón, y como él vuela desde Bilbao para quedarse toda la semana, hemos decidido pasar el día de Navidad solo nosotros 4, el núcleo familiar inmediato. Será mucho jaleo con las rutinas de los niños y todo eso, y queremos que sea algo tranquilo y acogedor. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos has dado, especialmente con los gastos de la terapia de Hugo. Habíamos pensado que quizás podrías pasarte el 27 o el 28 para vernos. Nos encantaría. Con cariño, Elena. Releí el texto 3 veces, deteniéndome en esa expresión. Núcleo familiar inmediato. Como si yo, de repente, hubiera pasado a ser un satélite lejano, una pieza prescindible en el engranaje de su hogar. Como si los 2 años que llevaba cubriendo religiosamente el coste de la logopedia y la terapia ocupacional de mi nieto Hugo, una inversión que ya rozaba los 35.000 euros, no me hubieran comprado, al menos, un rincón en su mesa. Me dolió pensar en los sábados de lluvia conduciendo casi 1 hora por carreteras secundarias para llevar a Hugo y a la pequeña Lucía al acuario o a la piscina, solo para que sus padres tuvieran un respiro. Al parecer, yo era una opción excelente para los días de logística y esfuerzo, pero un inconveniente estético cuando alguien más importante ocupaba la silla principal. Cerré la tapa del portátil y me quedé mirando el jardín a través del cristal empañado. El abedul que Carmen, mi difunta esposa, había plantado con tanta ilusión el año que nació Carlos, se alzaba ahora desnudo, con su corteza blanca brillando bajo la luz mortecina del atardecer. Ella se había ido hacía 3 años por culpa de un cáncer de páncreas que no nos dio tiempo ni a despedirnos. Desde entonces, mi vida consistía en llenar los huecos del silencio con serrín, viajes de fin de semana y el empeño casi desesperado de seguir sintiéndome útil para los míos. Carmen habría sabido gestionar esto. No habrían pasado ni 60 minutos antes de que llamara a Carlos para poner los puntos sobre las íes con esa mezcla suya de ternura y autoridad que nadie podía ignorar. Yo, en cambio, nunca tuve ese peso sobre él. Carlos es un buen hombre, mi hijo, pero tiene la debilidad de los juncos. Se dobla siempre hacia el lado que empuja con más fuerza. Y en los últimos 4 años, quien ha soplado como un vendaval en su casa ha sido Ramón. Para entender cómo hemos llegado a este punto de exclusión, hay que conocer la dinámica que se instaló desde el principio. Cuando Carlos se casó con Elena hace 7 años, yo estaba encantado.
Ella era una mujer brillante, una jefa de proyectos en una constructora que manejaba su vida personal con la misma precisión que una obra de ingeniería. Aunque su rigidez a veces levantaba un muro invisible entre nosotros, yo respetaba su capacidad de mando. Pero su padre, Ramón Ortiz, era harina de otro costal. Era un corredor de seguros jubilado de Bilbao, uno de esos hombres que han prosperado a base de codos y necesitan que el mundo entero valide su éxito. Aparecía por aquí en un coche que valía más que los cimientos de mi casa, llenando el aire de arrogancia. Tenía dogmas inamovibles sobre la crianza, la economía y hasta el fútbol básicamente, sobre cualquier cosa que implicara cómo debía funcionar la familia de su hija. No era un villano de película, sino algo más sutil. Ofrecía juicios disfrazados de consejos y ejercía el control bajo la máscara de la generosidad. Jamás olvidaré la víspera de la boda. Ramón me acorraló junto a la barra, me puso una mano pesada y paternalista sobre el hombro y, con un tono que no admitía réplica, sentenció. Lucas, solo quiero decirte que yo me voy a encargar de cuidar muy bien de estos dos. No tienes de qué preocuparte. Yo forcé una sonrisa y le di las gracias, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi memoria como una advertencia. No era una promesa de colaboración familiar. Era una ocupación de territorio. Me estaba ordenando, con una elegancia cruel, que diera un paso atrás. Y ahora, con este correo de Elena, finalmente lo habían conseguido. Cuando llegaron los nietos, primero Hugo y, 2 años después, la pequeña Lucía, decidí volcarme por completo. Quería ser un abuelo presente, de esos que dejan huella. Aparecía siempre que me necesitaban. Era fiable como un reloj suizo. Nunca cancelaba una visita, jamás llegaba con las manos vacías y, sobre todo, nunca permití que Carlos y Elena se sintieran culpables por pedirme ayuda, por tarde o inoportuna que fuera la hora. Las cosas se complicaron cuando a Hugo le diagnosticaron, a los 4 años, un retraso madurativo en el habla y varios desafíos de procesamiento sensorial. Los costes de los especialistas les golpearon donde más duele. En la estabilidad del día a día. Tenían una hipoteca considerable en Vigo, Elena había tenido que reducir su jornada para cuadrar las recogidas del colegio y las terapias, y los ingresos de Carlos como electricista, aunque constantes, no daban para cubrir sesiones que rondaban los 400 euros semanales. Quiero dejar algo claro. Ellos no me pidieron dinero. Nunca lo hicieron directamente. Fue Carlos quien, una tarde de lluvia mientras tomábamos un café, mencionó con la mirada baja que estaban sopesando reducir las sesiones de Hugo de 3 a 1 sola por semana. No buscaba un cheque, simplemente me lo contaba como un hijo se desahoga con su padre para no cargar con el peso de la angustia a solas. No lo dudé ni un segundo. Al día siguiente, llamé a la clínica de logopedia y vinculé la facturación directamente a mi cuenta corriente. 3 sesiones por semana, semana tras semana, durante 2 años ininterrumpidos. Hugo tenía 6 años cuando empezamos este camino, ahora tiene 8 y su progreso ha sido milagroso. Aunque todavía tiene días grises, ha empezado a devorar libros por capítulos y ha hecho sus primeros amigos de verdad en el recreo. El punto de inflexión fue la primavera pasada. Se plantó delante de toda su clase y dio una charla de 4 minutos sobre el funcionamiento de los volcanes. Yo estaba sentado al fondo del aula, escondido, y lloré con una intensidad que no conocía desde el funeral de Carmen. Aquello era lo que mi dinero había comprado. No un estatus ni un apellido, sino el derecho de un niño a encontrar su propia voz. Y ahora, resulta que esa voz no tiene sitio en la mesa de Navidad. Me quedé petrificado frente a la mesa de la cocina mucho tiempo después de cerrar el correo de Elena. Mi primer impulso fue llamar a Carlos y soltarle todo lo que pensaba, pero la vida me ha enseñado que las reacciones viscerales suelen ser incendios difíciles de apagar. Así que me levanté, regresé al refugio del garaje y seguí lijando con una determinación mecánica.
He descubierto que, cuando la vida te trata de forma injusta, mantener las manos ocupadas es la mejor manera de que la mente no se descarrile. Esa misma noche, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, abrí mis archivos digitales y empecé a recopilar pruebas de mi existencia en sus vidas. Movimientos bancarios con cada transferencia a la clínica, recibos de regalos, las botas de montaña de marca que le compré a Hugo el mes pasado porque Carlos mencionó de pasada que las viejas le hacían daño. Guardé también los correos de agradecimiento de Elena tras cada informe de progreso y aquel mensaje de WhatsApp de Carlos de hace 6 meses. Papá, no sé qué haríamos sin ti. De verdad. Añadí fotos de nuestras mañanas de sábado. Hugo maravillado con una estrella de mar en el acuario, Lucía babeando dormida sobre mi hombro en el tren, ambos tambaleándose sin ruedines en mi jardín. Etiqueté la carpeta simplemente como registro. No sabía qué iba a hacer con ella, pero necesitaba los hechos ordenados antes de que las emociones los emborronaran. A la mañana siguiente cometí el error, o el acierto, de cotillear el perfil de Facebook de Elena. Había publicado una captura de pantalla confirmando una reserva en un resort de lujo en Baqueira Beret. 5 noches en una cabaña de madera con jacuzzi y menú degustación para la semana entre Navidad y Año Nuevo. Según la web del hotel, el capricho no bajaba de los 5.500 euros. El pie de foto rezaba: a los niños les va a encantar. Sintiéndome muy agradecida por la familia. Releí esa frase. Agradecida por la familia. El próximo bloque de 8 semanas de terapia de Hugo me lo facturaban en enero. Eran 3.200 euros. No soy un hombre que actúe por despecho. Fui profesor de historia durante más de 3 décadas y en un instituto aprendes que la paciencia es una herramienta de supervivencia. Aprendes a leer el ambiente de una clase y sabes que el que más grita rara vez es el que tiene la razón. No envié una respuesta incendiaria. Salí a pasear con el perro por la orilla de la playa, dejando que el salitre me aclarara las ideas sobre qué tipo de abuelo quería ser. Al volver, escribí mi respuesta. Hola, Elena. Gracias por la información sobre la Navidad. Entiendo que la visita de Ramón es una prioridad y que buscáis un día manejable. No obstante, necesito aclarar un punto logístico. He visto vuestros planes para Baqueira y me alegra que los niños vayan a disfrutar de ese viaje. Solo quiero confirmar que estamos alineados respecto a la factura de la terapia de Hugo de enero, que me llegará a principios de mes. Me gustaría ser previsor con los gastos del próximo trimestre. ¿Podríamos sacar un hueco para una llamada rápida esta semana? Gracias, Lucas. Lo revisé 4 veces. Era aséptico. Exponía hechos. No acusaba, solo preguntaba. Le di a enviar y el silencio duró 3 horas exactas. Entonces, sonó el teléfono. Era Carlos, con esa voz tensa de cuando se siente acorralado por la vergüenza. Papá, me acaba de llamar Elena. Dice que tu correo le ha parecido un poco pasivo-agresivo. He hecho una pregunta legítima, Carlos, respondí con calma. Eso no es agresividad, es comunicación básica. Pues está muy disgustada. Me lo imagino. Yo también lo estoy. Se hizo un silencio pesado. Papá, lo de Baqueira es un regalo de Ramón. No es dinero nuestro, él ha querido invitarnos. No afecta en nada al presupuesto de la terapia de Hugo. Entiendo el matiz, dije yo, pero intenta verlo desde mi perspectiva. Ramón paga vuestras vacaciones de lujo y, esa misma semana, recibo un correo diciendo que no pise vuestra casa por Navidad porque él está allí. Mientras tanto, yo sigo siendo el que paga las facturas médicas de tu hijo cada mes. No era nuestra intención que te sintieras así, balbuceó Carlos. ¿Y cuál era exactamente la intención? Es que Ramón. Bueno, él vive en Bilbao y casi no ve a los niños. Quería que el día fuera algo especial, solo para ellos. Ramón vive en Bilbao,
corté yo. Yo vivo a 40 minutos. Llevo a Hugo a sus sesiones de los sábados mientras vosotros trabajáis. Soy el que está en las trincheras. Y sin embargo, soy a quien le piden que venga el día 27 como si fuera una visita de cortesía. Papá, por favor. Carlos, te quiero. Adoro a Elena y a mis nietos más de lo que puedo expresar, pero tienes que escucharme bien. No voy a seguir siendo el soporte financiero y emocional de esta familia mientras se me trata como a un invitado de segunda. Eso no es una relación familiar, es un contrato de servicios. Escuché su suspiro de derrota al otro lado de la línea. ¿Qué quieres que haga? Quiero que reflexiones sobre lo que te acabo de decir. Que lo pienses de verdad. Y después, quiero que nos sentemos los tres, tú, Elena y yo, a hablar cara a cara. Nada de correos ni llamadas. Y si Ramón es quien dicta las normas en vuestra casa, entonces que se siente él también. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la comunicación. Hablaré con Elena, dijo finalmente. Gracias, hijo. Espero vuestra noticia. Pasé los siguientes días sumido en una especie de espera silenciosa, de esas que pesan en el aire de la casa. Ni una palabra de Carlos ni de Elena. Ningún reconocimiento de mi mensaje, ninguna oferta para vernos, nada de nada. Me limité a mis rutinas. Pasear al perro por la costa, avanzar en la mecedora de castaño y leer hasta tarde. Pensé mucho en mi padre, un hombre de pocas palabras pero de memoria larga y un sentido muy estricto de la dignidad. Él solía decirme: tú enseñas a la gente cómo debe tratarte, Lucas. Cada vez que tragas con algo injusto sin decir nada, les estás dando permiso para repetirlo. Yo había pasado décadas siendo un alumno rebelde ante esa lección, prefiriendo la paz del silencio al conflicto de la verdad. El 12 de diciembre, finalmente, llegó un correo de Elena. Era informal, casi alegre, como si nuestro último intercambio nunca hubiera existido. Hola, Lucas. Solo un recordatorio. El bloque de sesiones de logopedia de enero para Hugo empieza el día 6. En la clínica me han dicho que te pasarán la factura directamente, como siempre. Lo está haciendo genial. Su profesora nos ha contado que la semana pasada leyó en voz alta en clase por iniciativa propia. Estamos orgullosísimos. Espero que estés pasando un buen mes. Al leerlo, sentí una claridad gélida asentarse en mi pecho. No era rabia, era lucidez. Ella no pensaba afrontar el problema. Iba a actuar como si nada hubiera pasado, enviándome una actualización enternecedora sobre el niño para que el dinero fluyera a tiempo mientras yo me preparaba para pasar la Navidad en soledad. Abrí mi carpeta de registro, archivé el correo y pulsé responder. Hola, Elena. Gracias por las noticias de Hugo, me llena de orgullo saberlo de su lectura. Sin embargo, quiero retomar nuestra conversación pendiente. No he tenido noticias sobre la reunión y es vital que hablemos antes de que termine el mes. Necesito que tengamos una charla honesta sobre cómo vamos a gestionar nuestra relación familiar y el apoyo a las terapias de ahora en adelante. Decime cuando os viene bien. Lucas. Esta vez, la reacción fue inmediata. En menos de una hora, Carlos estaba al teléfono. Papá, ¿a qué te refieres con eso de ahora en adelante? ¿Me estás diciendo que vas a dejar de pagar el tratamiento de Hugo? Estoy diciendo que quiero que hablemos antes de tomar cualquier decisión, Carlos. Eso es todo. Él necesita esas sesiones, papá. Sabes perfectamente por lo que ha pasado el niño. Lo sé mejor que nadie, respondí con calma. He estado en cada paso del camino. Precisamente de eso es de lo que quiero hablar. Tras un silencio tenso, Carlos cedió. Vale. ¿Cuándo? Este sábado. En mi casa. A las 3. Vosotros dos y, si Ramón sigue por aquí, que venga también.
Ramón se va el 22. Vaciló Carlos. Entonces el 21 nos viene perfecto. Traedlo. El sábado 21, a las 3:10, su coche entró en mi camino. Carlos bajó con ojeras de cansancio. Elena, con una expresión defensiva, casi marcial. Detrás de ellos apareció Ramón. Un hombre corpulento, de hombros anchos y esa autoridad natural de quien está acostumbrado a ser el sol alrededor del cual orbitan los demás. Yo había preparado la mesa de la cocina con 4 sillas y una puesta en escena sencilla pero contundente. Mi carpeta de documentos, un resumen impreso para cada uno y 4 tazas de café humeante. No quería que pareciera una junta de accionistas, sino lo que era. Una conversación de familia que llegaba con años de retraso. Gracias por venir, dije cuando entraron. Sentaos, por favor. Ramón echó un vistazo a la estancia con una leve sonrisa de suficiencia, como si la situación le resultara pintoresca. Esperé a que todos estuvieran acomodados. Quiero empezar diciendo que os quiero profundamente. Sois mi familia y esos niños son el motor de mi vida desde que perdí a Carmen. No busco una guerra. Estoy aquí porque los problemas se hacen más pequeños cuando se miran de frente y se llaman por su nombre. Deslicé las hojas de resumen hacia Carlos y Elena. En los últimos 2 años, he aportado cerca de 35.000 euros para la logopedia y la terapia de Hugo. Eso no incluye los regalos, el material escolar, la ropa o nuestras salidas de los sábados. Lo he hecho porque adoro a mi nieto y creo en su potencial. No lo hice para llevar una cuenta ni para echárselo en cara a nadie. Hice una pausa, mirándoles a los ojos. Pero entonces recibo un correo donde se me excluye de la Navidad bajo el pretexto del núcleo familiar inmediato. Y a los pocos días, veo una publicación sobre un viaje de esquí de 5.500 euros en Baqueira. Estoy intentando entender cómo encajan esas 2 piezas en el mismo puzzle. Ramón tomó aire para intervenir. Mira, Lucas, lo que pasa es que... Ramón, te agradecería que me dejaras terminar, le corté con firmeza. Se quedó sorprendido, probablemente hacía años que nadie le pedía silencio. Pero cerró la boca. No me molesta el viaje a Baqueira. Si quieres agasajar a tu hija, es tu derecho. Lo que me duele es el patrón de comportamiento. Cuando hace falta solvencia, soy el abuelo indispensable. Cuando toca decidir quién se sienta a la mesa en Navidad, soy un añadido opcional. He permitido esto demasiadas veces y no va a volver a ocurrir. Elena empezó a lagrimear. Carlos no levantaba la vista del hule de la mesa. Me dirigí entonces directamente a Ramón. Llevas años convirtiéndote en el centro de gravedad de esta familia a base de maniobras y comentarios sutiles, decidiendo que es familia inmediata según te conviene. Vienes aquí, lo reorganizas todo a tu gusto y te vuelves a Bilbao. Y mi hijo te lo ha permitido porque es más fácil claudicar que enfrentarse a ti. Pero eso ha hecho daño, Ramón, y creo que en el fondo lo sabes. La mandíbula de Ramón se tensó notablemente. No voy a tolerar que se me acuse de... No te acuso, describo lo que veo, repliqué sin elevar el tono. Eres el abuelo materno y eso es sagrado. Pero no puedes decidir que yo valgo menos porque tú apareces 2 veces al año con un cheque más grande. El silencio en la cocina era absoluto. Miré a mi hijo. Carlos, necesito oírte. Carlos levantó la cabeza. Miró a su mujer, luego a su suegro y finalmente a mí. Vi en su rostro la misma expresión de cuando tenía 16 años y debía decidir si confesaba una falta. Se aclaró la garganta con dificultad. Tienes razón, papá. Su voz sonaba rota. Nos hemos aprovechado de ti. Quizás no con maldad, pero lo hemos hecho. Miró a Ramón con una determinación nueva. He dejado que los límites se emborronaran porque era el camino fácil. La culpa es mía. Elena intentó intervenir. Carlos, no digas eso.
No, Elena, es la verdad, continuó él. Mi padre ha estado en cada cita médica a la que nosotros no podíamos ir. Es a quien Hugo llama cuando está triste. Y nosotros le enviamos un correo sobre la Navidad como si fuera alguien a quien hay que gestionar. Siento mucha vergüenza por eso. Ramón se puso en pie, incómodo. Creo que esto se nos ha ido de las manos. Siéntate, Ramón, dijo Elena. Su voz era tranquila, pero tenía un filo que me asombró. Miraba a su padre con una lucidez agotada. Por favor, siéntate. Él obedeció. Elena se volvió hacia mí. Lucas, te debo una disculpa de verdad. No siento que te sientas así. Gestioné fatal lo de Navidad. Mi padre lo sugirió y yo le seguí la corriente sin pararme a pensar en ti. Y luego te envié lo de la factura como si fueras un cajero automático. Estuvo mal. Lo sabía mientras lo escribía y lo sé ahora. Ramón miró a su hija y algo cambió en sus ojos. No fue un arrepentimiento total, pero sí una grieta en su armadura. Lucas. No se me da bien compartir el espacio. Mi exmujer me lo dijo durante 20 años y tenía razón. No quería desplazarte adrede, es solo que quiero ser importante para esos niños y no siempre mido las consecuencias. Fue una confesión honesta, y viniendo de él, valía oro. Respiré hondo. Esto es lo que propongo, sentencié. Seguiré pagando la terapia de Hugo hasta junio. A partir de ahí, quiero que asumáis vosotros esa responsabilidad. No por falta de ganas de ayudar, sino porque debéis construir vuestra propia autonomía financiera para su cuidado. Tenéis 6 meses para planificarlo. Carlos asintió. Es más que justo. Segundo. Espero ser incluido en los eventos familiares clave. Navidad, Reyes, cumpleaños. Esté o no esté Ramón. Me alegra que él venga, pero yo también estoy. Si hay que coordinarse, nos coordinamos. Por supuesto, murmuró Elena. Y tercero. Mis sábados con los niños son intocables. No son un favor que os hago, son el derecho de un abuelo. Les encantan esos sábados, añadió Carlos. Hugo se pasa la semana preguntando por ti. Sentí un nudo en la garganta. No lo sabía. Ramón se inclinó hacia adelante. ¿Y yo? ¿Dónde entro yo en este esquema? Le miré a los ojos. Entras en el mismo sitio que yo, Ramón. Como un abuelo que suma y que no intenta restar al otro. Hay sitio de sobra para los dos en la vida de esos niños. Siempre lo hubo. Ese nunca fue el problema. Me sostuvo la mirada un largo rato y asintió una sola vez. Hablamos una hora más, con el café ya frío, recordando a Carmen y anécdotas de los niños. Ramón se fue primero. En la puerta, se detuvo y dijo sin volverse. Has manejado bien la reunión, Lucas. Fue su forma de reconocer mi victoria. Cuando Elena fue a arrancar el coche, Carlos se quedó un momento conmigo en el umbral. No dejo de pensar en mamá, dijo. Ella habría arreglado esto hace años. Seguro, asentí, pero quizá era necesario que lo hicieras tú. Me asustaste de verdad con lo de la terapia, papá. Lo sé. No iba a dejar al niño sin ella, pero necesitaba que entendieras qué es lo que estaba en juego. Me dio un abrazo de los que ya no se daban, apretado y sincero. Me quedé en el porche viendo cómo sus luces se perdían en la noche gallega, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el aire en mi cocina volvía a ser puro. La Navidad de aquel año estuvo marcada por esas pequeñas incomodidades naturales que surgen tras una tormenta necesaria. Ramón se mostró cordial, casi cauteloso. Hizo un esfuerzo visible por sentarse a mi lado durante la cena, un gesto que sé que le supuso renunciar a su habitual papel de centro de mesa, y se lo agradecí internamente. Hugo me entregó una tarjeta que había hecho él mismo.
Era un dibujo de los dos en el tren, con figuras de palitos y sonrisas enormes que ocupaban toda la cara. Cuando me la dio, me miró a los ojos y dijo con una dicción clara, sin un solo titubeo: «He hecho esto para ti, abuelo, porque eres mi persona favorita». Lucía, que no está dispuesta a quedarse atrás, anunció de inmediato que yo también era su persona favorita, lo que desencadenó una negociación infantil sobre el orden de preferencia que nos mantuvo entretenidos hasta el postre. Antes de empezar a comer, Elena se levantó para hacer un brindis. Dio las gracias a todos por estar allí y luego, deteniendo su mirada en la mía, añadió con sencillez: «Y estamos profundamente agradecidos de tenerte aquí, Lucas. Lo decimos de corazón». Ramón, en un gesto de tregua definitiva, levantó su copa de vino de Rioja. «Así se habla», exclamó, sustituyendo su habitual aire de mando por uno de camaradería. «No fue el fin de todas nuestras diferencias, por supuesto. Ramón sigue siendo Ramón, pero ya no lanza dardos sobre mi implicación ni intenta monopolizar el afecto de los niños. Parece haber firmado una paz silenciosa con la idea de que los nietos tienen dos abuelos distintos y que, precisamente por eso, sus vidas son más ricas. Tal como acordamos, Carlos y Elena asumieron el coste de la logopedia de Hugo en julio. Le supuso un reajuste importante en su estilo de vida. Tuvieron que renunciar a suscripciones de televisión, a la cuota de un gimnasio de lujo y a lo que Carlos describió, entre risas, como una cantidad vergonzosa y poco saludable de comida a domicilio. Lo decía bromeando, pero detecté en su voz un orgullo nuevo. El de quien toma las riendas de su propia casa. Sigo recogiendo a los niños los sábados. No me pierdo ni un festival escolar, ni una tutoría a la que me inviten. Hugo tiene ya 9 años y lee libros que están 2 niveles por encima de su curso. El mes pasado me confesó que de mayor quiere ser científico para estudiar los terremotos porque, según su teoría, son básicamente la Tierra perdiendo los papeles, abuelo. En esos sábados compartidos pienso mucho en Carmen. Recuerdo todas las lecciones que me dio sin necesidad de dar sermones. Cómo ser paciente, cómo estar presente de verdad, cómo defender tu espacio sin necesidad de gritar. Reconozco que no siempre lo hice bien. Durante demasiado tiempo dejé que las cosas se deslizaran por la pendiente de la desidia, convenciéndome de que estaba preservando la paz cuando, en realidad, solo estaba evitando la incomodidad de ser honesto. La mecedora de castaño, la misma que estaba lijando cuando empezó todo este proceso, preside ahora mi porche trasero. A Hugo le encanta sentarse en ella cuando vienen de visita. Se balancea con la mirada perdida en el jardín y me lanza preguntas sobre historia que me dejan descolocado. Me pregunta por qué hay guerras, por qué existe gente mala o si los seres humanos siempre hemos sido así. No siempre tengo respuestas académicas para él, pero lo que sí tengo es todo el tiempo del mundo para escuchar sus dudas. He aprendido que estar ahí de forma fiable, consistente y sin condiciones, es el regalo más auténtico que un hombre puede ofrecer. Hay una verdad sobre las familias que desearía haber comprendido mucho antes. La generosidad sin límites no se transforma en amor, con el paso del tiempo se transforma en una expectativa. Y las personas que de verdad te quieren no necesitan que seas un mártir complaciente. Necesitan que seas honesto. Necesitan ver que conoces tu propio valor, porque si tú no te respetas, ellos, tarde o temprano, también dejarán de hacerlo. Aquella conversación tan difícil en la mesa de la cocina resultó ser el ancla que lo salvó todo. No porque hiciera magia ni cambiara a nadie de la noche a la mañana, sino porque nos obligó a mirarnos sin máscaras. La honestidad, aunque llegue con retraso, limpia el aire de una manera tan absoluta que terminas preguntándote cómo demonios podías respirar antes de ella. Si alguna vez te sientes desplazado en tu propia familia, si sientes que eres útil para las cargas pero invisible para las celebraciones, recuerda esto. Tu presencia no es menos valiosa que tu aportación económica. No tienes que comprar tu sitio en la mesa de los tuyos.
Hablar por uno mismo no es un acto de egoísmo, es el acto de amor más grande que puedes hacer por todos, incluido tú mismo. Conoce tu valor. Di lo que piensas con calma, pero con firmeza, y confía en que quienes deban quedarse a tu lado, lo harán. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Mi nombre es Mateo García. Tengo 40 años y, hasta hace apenas unos meses, creía que tenía las riendas de mi vida bajo control. Vivía en un tranquilo barrio de las afueras de Madrid, en Pozuelo de Alarcón. No era una vida de lujos desenfrenados, pero como dueño de una pequeña asesoría contable, el trabajo era constante y nos permitía vivir con holgura, pagar las facturas y ahorrar para el futuro. Mi esposa, Lucía, trabajaba a tiempo parcial como higienista dental en una clínica de la calle Velázquez. Teníamos un hijo, Hugo, que acababa de cumplir 11 años la primavera pasada. Hugo siempre fue un niño despierto, de esos que entienden el mundo un poco más rápido de lo que deberían. Demasiado inteligente para su propio bien, diría yo. La mañana en que todo se desmoronó empezó como cualquier otro martes. Preparé el desayuno de Hugo, unas tostadas con tomate y aceite y un zumo de naranja, mientras Lucía corría de un lado a otro preparándose para ir a la clínica. Últimamente estaba distante. Siempre pegada al móvil, respondiendo mensajes en otras habitaciones o quedándose hasta tarde en el trabajo por inventarios que nunca parecían terminar. Yo lo notaba, claro que lo notaba, pero prefería ignorar ese nudo en el estómago. No quería creer lo que mi instinto me gritaba. Hugo estaba inusualmente callado esa mañana, jugueteando con la comida en lugar de comer. Miraba de reojo a su madre y luego a mí con una expresión extraña, como si guardara un secreto pesado. Los niños captan cosas que los adultos creemos estar ocultando bajo la alfombra. Debí haber prestado más atención a esa mirada. Lucía cogió su bolso y las llaves del coche sin apenas mirarme. Llegaré tarde esta noche. El doctor Ramos necesita ayuda con unos cierres de facturación de la Seguridad Social, dijo con frialdad. ¿Otra vez? Pregunté, intentando que mi voz sonara neutra. Es mi trabajo, Mateo. Alguien tiene que ayudar a pagar el fondo de estudios de Hugo, respondió ella con un tono cortante y defensivo. Mencionar el fondo de estudios hizo que se me encogiera el pecho. Llevábamos ahorrando desde que Hugo nació. Cada ingreso extra, las pagas de los abuelos, las devoluciones de Hacienda. Todo iba a esa cuenta. La última vez que lo revisé, hace unas 6 semanas, teníamos 118.000 ahorrados. Hugo solo tenía 11 años, pero sabíamos lo cara que podía ser una buena universidad privada o un máster en el extranjero para el 2032. En cuanto Lucía cruzó la puerta, Hugo se acercó a mí. «Papá, ¿puedo enseñarte algo en tu ordenador?», preguntó. «Claro, hijo». «¿Qué pasa?». Me llevó al despacho, se subió a mi silla y abrió el portátil. Sus dedos volaban sobre el teclado con una seguridad pasmosa. Hugo siempre había sido un genio de la tecnología, aprendió programación básica con vídeos de YouTube y pasaba horas con su tableta en proyectos que yo apenas alcanzaba a comprender. «Tengo que enseñarte algo», dijo con una voz tan seria que parecía haber envejecido 10 años de golpe. «Pero tienes que prometerme que no te enfadarás conmigo». Sentí un escalofrío. «Hugo, ¿qué has hecho?». Abrió una carpeta oculta en mi escritorio que yo nunca había visto, etiquetada como secreto L. Dentro había capturas de pantalla, decenas de ellas. Eran mensajes de WhatsApp entre Lucía y un hombre llamado Adrián Valverde. Al leerlos, sentí náuseas. Llevaban viéndose 8 meses. Planeaban un futuro juntos, hablaban de destinos a los que querían viajar en cuanto tuvieran el dinero suficiente. «¿Cómo has conseguido esto?», susurré, sintiendo que el aire me faltaba.
Mamá se deja el móvil en la encimera cuando se ducha, explicó Hugo con una naturalidad aterradora. Instalé una aplicación de respaldo que ella no conoce. Todo lo que escribe se copia en una carpeta en la nube a la que puedo acceder. Miré a mi hijo de 11 años, el niño que todavía veía series de animación y jugaba con piezas de construcción, y me di cuenta de que llevaba meses vigilando a su propia madre. Hugo, esto es. Sigue mirando, papá. Se desplazó hacia abajo. Había capturas de la aplicación del banco. Movimientos que yo nunca autoricé. Transferencias desde nuestra cuenta de ahorros conjunta hacia una cuenta solo a nombre de ella. Las fechas se remontaban a 6 meses atrás. Cantidades pequeñas al principio. 400, 800. Luego sumas mayores. 8.000, 12.000, 20.000. Ha estado robando del fondo de estudios, dijo Hugo en un susurro. Me di cuenta hace 3 meses cuando usé tu portátil y tu sesión del banco estaba abierta. He seguido cada transferencia desde entonces. Mis manos temblaban mientras veía las pruebas. Lucía había vaciado sistemáticamente el futuro de nuestro hijo, moviendo los 118.000 a su cuenta privada durante medio año. La última transferencia se había realizado hacía solo 2 días. El saldo actual del fondo mostraba apenas 35. ¿Por qué no me dijiste nada? Pregunté con el corazón roto. Los ojos de Hugo se llenaron de lágrimas. No quería que fuera verdad. Esperaba que mamá se detuviera, que tal vez estuviera guardándolo en otro sitio para darnos una sorpresa. Pero luego leí sus mensajes con Adrián sobre comprar billetes de avión para Portugal y supe que nos iba a dejar. Abracé a mi hijo con fuerza. Este niño valiente había cargado con un secreto terrible, intentando protegernos a ambos de la verdad. Nos quedamos allí sentados mucho tiempo. ¿Cómo le explicas a un hijo que su madre ha preferido el dinero y a otro hombre por encima de su propia familia? De repente, se oyó la puerta principal. Lucía había vuelto. Oí sus pasos dirigiéndose a la cocina. Hugo y yo nos miramos y cerré el portátil rápidamente. Mateo. Gritó ella. Me he dejado el pase de la clínica. Tengo que cogerlo rápido. Salí a recibirla, intentando que mi cara no me traicionara. Estaba rebuscando en su bolso, ni siquiera me miró. ¿Todo bien? Preguntó distraída. Bien, logré decir. Hugo y yo estábamos con los deberes de matemáticas. Encontró su tarjeta, miró su reloj y dijo. Tengo que volar. Nos vemos luego, quizá. En cuanto se fue, Hugo me tiró de la manga. Papá, hice algo más. ¿A qué te refieres? Abrió otra carpeta en el portátil. Esta se llamaba Plan B. Dentro había documentos que no identifiqué de inmediato. Cuando entendí lo que mamá estaba haciendo, empecé a leer sobre delitos financieros y seguridad digital, explicó con ese tono demasiado adulto. Vi muchos vídeos sobre cómo proteger el dinero. Y encontré algo interesante. Abrió un PDF. Era un extracto bancario, pero no el nuestro. Pertenecía a Lucía Ferrán, la cuenta privada donde ella había estado desviando nuestro dinero. El saldo mostraba 118.043. Esa es la cuenta secreta de mamá, dijo Hugo. Pero escucha, papá. Hace 3 días, hice un movimiento. Se me detuvo el corazón. Hugo, ¿qué has hecho? Creé un monedero de criptomonedas, dijo, abriendo otra pantalla. Luego usé el portátil de mamá mientras dormía y entré en su banca online. Ella guarda todas sus contraseñas en una nota del móvil y yo ya tenía acceso a eso. Inicié una transferencia desde su cuenta secreta al monedero de cripto. Me quedé mirando la pantalla sin entender del todo. Códigos, números, registros de transacciones. Hash.
¿Has robado el dinero de vuelta? Pregunté, sin saber si estar horrorizado o impresionado. Técnicamente, era nuestro dinero, respondió Hugo con lógica implacable. Ella lo robó primero. Yo solo lo he movido a un sitio donde ella no puede tocarlo. El monedero está a tu nombre, papá. Bueno, más o menos. Usé tus datos, pero un correo electrónico nuevo que yo configuré. Mamá no podrá rastrearlo ni anular la operación. Hugo, esto es. La transferencia se ha completado esta mañana, continuó, hablando más rápido. Probablemente aún no ha mirado su cuenta, pero cuando lo haga, verá que los 118.000 han desaparecido. Todo. Y no hay forma de recuperarlo porque las transacciones de criptomonedas son permanentes. Me dejé caer en la silla. Mi hijo de 11 años acababa de describirme cómo había cometido lo que seguramente eran varios delitos informáticos, todo para salvar a nuestra familia de la traición de su madre. Enséñame todo, le dije finalmente. Cada captura, cada movimiento, cada prueba que hayas reunido. Durante las siguientes 3 horas, Hugo me guió por su investigación. Había sido metódico, documentando todo con horas y detalles. Los mensajes mostraban a Lucía y Adrián planeando su huida a Lisboa, donde decían que el coste de vida era más bajo y podrían empezar de cero. Hablaban de vender el coche de ella, cancelar sus tarjetas y desaparecer en cuanto tuvieran suficiente dinero. La estafa financiera había sido sistemática. Lucía fue precavida al principio, moviendo cantidades pequeñas, probablemente probando si yo me daba cuenta. Al ver que no sospechaba, se volvió más audaz. La transferencia final de 30.000 se había hecho hacía apenas 48 horas. Hay más, dijo Hugo, abriendo otra carpeta. También investigué a Adrián. Adrián Valverde tenía 35 años y trabajaba como entrenador personal en el gimnasio donde Lucía supuestamente iba a clases de pilates por las tardes. Tenía antecedentes penales. Una condena por estafa hacía 5 años que terminó en libertad vigilada. Se había casado 2 veces. Ambos matrimonios terminaron mal, con acusaciones de abuso económico. Mamá tiene muy mal gusto para los hombres, sentenció Hugo con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Aquella noche, Lucía llegó a casa sobre las 9, más tarde de lo habitual. Tenía las mejillas sonrosadas, parecía excitada por algo. Hugo y yo estábamos en la mesa de la cocina, fingiendo que hacíamos los deberes. Hola, chicos, dijo con una voz artificialmente alegre. Siento llegar tan tarde. El doctor Ramos necesitaba ayuda extra con los informes del trimestre. No pasa nada, dije, manteniendo la calma. ¿Qué tal el día? Agotador, estoy muerta. Se sirvió una copa de vino de La Rioja y se la bebió de un trago. Me voy a dar un baño largo. Cuando subió, Hugo susurró. ¿Se lo decimos ya? Todavía no, respondí. Veamos qué pasa cuando revise su cuenta. No tuvimos que esperar mucho. Alrededor de las 11 de la noche, yo estaba en la cama fingiendo leer cuando oí el grito de Lucía desde el baño. ¿Qué? ¿Pero qué narices? Entró en el dormitorio como un torbellino, con el móvil en la mano y la cara pálida. Mateo, algo va mal con mi cuenta del banco. ¿Qué tipo de mal? Pregunté, dejando el libro. ¿El dinero? Se detuvo en seco, dándose cuenta de lo que estaba a punto de admitir. Ha habido un error. Un error gravísimo. ¿Qué dinero, Lucía? Ella me miró, atrapada por sus propias palabras. Mi cuenta personal, la que uso para mis gastos. Alguien ha robado de ahí. ¿Cuánto? Ella apretó la mandíbula. Eso no es asunto tuyo, ¿verdad? Es mi cuenta privada. Ah, claro, dije con calma. ¿Tu cuenta privada?
¿Esa que has llenado robando del fondo de estudios de nuestro hijo? El color desapareció por completo de su rostro. No sé de qué me hablas. Sí que lo sabes. Hugo ha encontrado todos tus movimientos, Lucía. Cada transferencia, cada mensaje con Adrián. Todo. Se sentó en el borde de la cama, con las manos temblando violentamente. Mateo, puedo explicarlo. ¿Puedes explicar por qué le has robado 118.000 a tu propio hijo? ¿Puedes explicar por qué planeabas abandonarnos por un delincuente que solo quiere tu dinero? Las lágrimas empezaron a caer por su cara, pero parecían más de pánico que de arrepentimiento. ¿Quién tiene mi dinero? ¿A dónde ha ido? El banco dice que la transferencia es irreversible. No lo sé, mentí. Quizá el universo tiene sentido de la justicia. Esto no tiene gracia, Mateo. Ese dinero era. Se detuvo de nuevo. ¿Era qué? ¿Era lo que nos habías robado a nosotros en primer lugar? Lucía se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Necesito ese dinero. Adrián y yo tenemos planes. Nos vamos la semana que viene. Ya está todo organizado. La frialdad con la que lo dijo, como si hablara de unas vacaciones y no de abandonar a su familia, hizo que algo en mi interior estallara. No vas a ir a ninguna parte con ese dinero, le dije. Porque ya no existe. Y mañana a primera hora voy a presentar la demanda de divorcio. Hugo se merece algo mejor que una madre que le roba su futuro. No puedes alejarme de mi hijo, gritó ella. Tú ya elegiste alejarte cuando preferiste a Adrián y tu fantasía en Portugal antes que a tu propio hijo. Lucía agarró su teléfono y empezó a hacer llamadas frenéticas. Primero a su banco, exigiendo que anularan la operación, y luego a Adrián. Pude oír la voz de él a través del móvil, gritándole, acusándola de haberlo fastidiado todo. A la mañana siguiente, Lucía se había ido. Había hecho las maletas durante la noche y se marchó sin decir adiós a Hugo. Su nota en la encimera de la cocina era breve. Necesito tiempo para pensar. No intentéis contactar conmigo. Hugo encontró la nota cuando bajó a desayunar. La leyó, la hizo una bola y la tiró a la basura. Tanta paz lleve como descanso deja, dijo con la voz firme. Hugo, ella. Nos ha cambiado por él, papá. Estamos mejor sin ella. No pude rebatir esa lógica, aunque viniera de un niño de 11 años. 2 días después, mi móvil sonó. El nombre de Lucía apareció en la pantalla. Consideré no cogerlo, pero la curiosidad pudo conmigo. Mateo, por favor, necesito tu ayuda, dijo sin preámbulos. Su voz era desesperada, rota de tanto llorar. ¿Qué pasa? Adrián me ha dejado. En cuanto el dinero desapareció, dijo que no le servía para nada. Solo estaba conmigo por la pasta. Y ahora el banco está investigando las transferencias desde la cuenta de Hugo. Dicen que parece apropiación indebida porque era una cuenta custodiada. Podrían denunciarme. Sentí una satisfacción fría. Deberían denunciarte, Lucía. Le robaste a tu hijo. Por favor, Mateo. Cometí un error terrible. Muchos errores. Pero sigo siendo la madre de Hugo. Necesito ayuda. El banco quiere documentos de a dónde fue el dinero. Si no puedo explicarlo, llamarán a la policía. Ese parece ser tu problema, no el mío. ¿Y Hugo? ¿No te importa lo que le pasará si su madre va a la cárcel? ¿Lo que le pasará a él? Hugo fue quien descubrió tu robo. Él fue quien nos protegió de tu traición. Ha demostrado más madurez en una semana que tú en toda tu vida. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego, ella susurró. ¿Hugo lo sabía? Hugo lo sabía todo. Lo documentó todo.
Te ha estado observando durante meses, esperando que te detuvieras, esperando que cambiaras de opinión. Y cuando vio que no lo hacías, actuó. ¿Qué tipo de acción? La necesaria para asegurar que no destruyeras nuestras vidas por completo. Otro silencio prolongado. ¿Hugo se llevó el dinero? Hugo tiene 11 años, Lucía. Pero es lo bastante listo para saber que a veces tienes que protegerte de las personas que se supone que deben protegerte a ti. Necesito hablar con él. Tengo que explicárselo. No hay nada que explicar. Elegiste a otro hombre y el dinero antes que a tu familia. Hugo lo entiende perfectamente. No necesita tus excusas. Mateo, por favor. Sé que no lo merezco, pero te lo suplico. Ayúdame a averiguar qué pasó con ese dinero. Si voy a prisión, Hugo pierde a su madre. Hugo perdió a su madre el día que decidiste que Adrián Valverde era más importante que él. Colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente, pero no respondí. Llamó 17 veces más ese día. Bloqueé su número. Esa tarde, Hugo y yo nos sentamos de nuevo ante el portátil. Tenemos que hablar del dinero, le dije. ¿Estás enfadado? Preguntó, perdiendo parte de su seguridad inicial. Debería estarlo. Lo que hiciste fue complicado legalmente, aunque el dinero fuera nuestro. Pero no estoy enfadado, Hugo. Estoy impresionado y un poco asustado de lo inteligente que eres. Él sonrió, aliviado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo correcto. Vamos a convertir esas criptomonedas de nuevo en euros, las pondremos en una cuenta de ahorro a plazo fijo bajo mi tutela y solo para ti, para tus estudios, tal como debía ser desde el principio. ¿Y mamá? ¿Y si vuelve? Tu madre tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Durante las semanas siguientes, las cosas se movieron a una velocidad vertiginosa. Presenté la demanda de divorcio citando abandono del hogar y fraude financiero. Mi abogada era una mujer llamada Beatriz Olmedo, conocida en Madrid por llevar casos de divorcios de alto patrimonio y tener una reputación de ser implacable cuando la situación lo requería. Es uno de los casos más claros que he tenido en mi carrera, Mateo, me dijo Beatriz después de revisar todas las pruebas que Hugo había recopilado. Tu mujer robó sistemáticamente de una cuenta destinada a un menor, lo cual es un delito grave de apropiación indebida. Además, abandonó el núcleo familiar. La custodia total será tuya sin ninguna duda. La única cuestión es si quieres presentar una denuncia por la vía penal. Me quedé pensativo. Una parte de mí quería que Lucía se enfrentara a las consecuencias reales de sus actos ante un juez. Pero otra parte, la que siempre sería el padre de Hugo, sabía que ver a su madre en prisión podría causarle daños psicológicos impredecibles. Mantengamos esa opción en reserva, decidí finalmente. Si ella intenta pelear por el divorcio o por la custodia, entonces presentaremos los cargos penales. Si no, solo quiero que salga de nuestras vidas para siempre. Lucía no peleó. Firmó los papeles del divorcio sin rechistar, probablemente porque su propio abogado le explicó el enorme problema legal en el que estaba metida. El acuerdo me otorgó la custodia total, la casa y todos los activos matrimoniales. Lucía se quedó sin nada, a cambio de nuestro compromiso de no presentar la denuncia ante la policía siempre y cuando desapareciera sin hacer ruido. Aceptó el trato. Lo último que supe fue que se había mudado a Alicante, trabajando como recepcionista en una clínica de fisioterapia y compartiendo piso con 2 personas más. Adrián Valverde desapareció de su vida hace tiempo, probablemente buscando a su próxima víctima. A veces, el karma funciona exactamente como debería. Hugo se adaptó sorprendentemente bien a nuestra nueva normalidad. Vendimos la casa de Pozuelo, había demasiados recuerdos amargos entre aquellas paredes. Nos mudamos a un piso más pequeño en el centro, cerca de su colegio y de mi nueva oficina.
Reduje mi jornada laboral para estar más presente para él. Empezamos a cenar juntos todas las noches, hablando de su día, de sus intereses y de sus preocupaciones. Una noche, unos 2 meses después de que Lucía se fuera, Hugo estaba con su portátil en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena. De repente, levantó la vista. «Papá, tengo que decirte algo», dijo, y sentí un nudo en el estómago. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté. «No moví el dinero solo para protegerlo», confesó lentamente. «También lo hice porque estaba muy enfadado con mamá. Realmente furioso. Quería que le doliera de la misma forma que ella nos estaba haciendo daño a nosotros». Apagué el fuego y me senté frente a él. «Hugo, es completamente normal sentirse así después de lo que pasó». «Pero no estuvo bien», continuó él. «Lo que mamá hizo fue horrible, pero lo que yo hice también tuvo algo de malo. Cogí algo que no era mío, aunque ella lo hubiera robado primero. 2 errores no hacen un acierto, ¿verdad? Es lo que siempre me dices». «Tienes razón», asentí. «Pero también estabas protegiendo a tu familia. A veces nos toca tomar decisiones muy difíciles y no todas son perfectas. Lo importante es lo que aprendemos de ellas». «He aprendido que nunca quiero ser como mamá», dijo Hugo con firmeza. «No quiero mentir a la gente que quiero, ni robarles, ni preferir el dinero antes que a mi familia». «Entonces has aprendido la lección más importante de todas», le dije con orgullo. «Y Hugo, estoy muy orgulloso de ti. No por lo que hiciste con el dinero, sino por cómo manejaste la verdad. Muchos niños se habrían desmoronado, pero tú te mantuviste fuerte». Sus ojos se humedecieron. «Tenía miedo, papá. Mucho miedo. Pensé que si mamá se iba, tú también podrías irte. Que acabaría en un centro de acogida o algo así». Lo atraje hacia mí y le di un abrazo eterno. «Nunca te voy a dejar solo, campeón. Jamás. Somos un equipo, tú y yo. Nos cuidamos el uno al otro». «¿Para siempre?», preguntó con la voz ahogada contra mi hombro. «Para siempre», le prometí. 6 meses después, recibí una llamada inesperada de Beatriz Olmedo. «Mateo, tienes que escuchar esto. Lucía ha presentado una petición para modificar el régimen de custodia. Quiere derechos de visita». «¿Qué?», exclamé indignado. «Ella renunció a sus derechos. Firmó un acuerdo, pero legalmente puede solicitar una modificación pasados 6 meses. Su abogado argumenta que ha completado terapia de gestión de la ira y asesoramiento financiero. Dicen que es una persona nueva y que merece tener una relación con su hijo». «Ni hablar», sentencié. «Nos abandonó, Beatriz. Nos robó. Lo sé, y tenemos toda la documentación para probarlo. Pero un juez podría conceder visitas supervisadas. Los tribunales en España suelen favorecer el mantenimiento del vínculo materno-filial siempre que sea posible». Me sentí enfermo. Después de todo lo que Lucía había hecho, después del progreso que Hugo había logrado, ahora quería volver a entrar en su vida como si nada. «¿Qué quiere Hugo?», preguntó Beatriz. Esa era la pregunta clave. Había estado tan centrado en protegerlo que no le había preguntado qué quería él realmente. Esa noche, me senté con él y le expliqué la situación. Hugo escuchó con el rostro serio. «¿Qué piensas?», le pregunté. «¿Quieres ver a tu madre?». Se quedó callado mucho tiempo. «¿Puedo preguntarte algo primero? Si digo que sí, ¿te enfadarás conmigo? Y si digo que no, ¿seré una mala persona?». «Hugo, ninguna respuesta te haría malo ni me haría enfadar. Es tu elección. Tus sentimientos importan más que nada». Se mordió el labio, pensando profundamente. «No sé si quiero verla. Una parte de mí echa de menos a la mamá de antes de que apareciera ese tipo».
Pero otra parte recuerda cómo me miró la mañana que se fue, como si yo fuera un estorbo en su camino. No sé si puedo olvidar eso. No tienes que decidir ahora mismo, le dije. Podemos decirle al juez que necesitas más tiempo. No, dijo Hugo de repente. Quiero decidirlo ya. Quiero verla una vez, solo para escuchar qué tiene que decir. Pero papá, necesito que estés allí. No quiero estar a solas con ella. Por supuesto. Estaré contigo en todo momento. La visita supervisada se organizó 2 semanas después en un punto de encuentro familiar en Madrid, con una psicóloga presente. Lucía llegó puntual, se la veía nerviosa. Había perdido peso y parecía más vieja, cansada. Hugo y yo entramos juntos, él me apretaba la mano con fuerza. Cuando Lucía lo vio, se le saltaron las lágrimas. Hugo, cariño, qué mayor estás, dijo, intentando acercarse. Él no se movió. Hola, mamá. La psicóloga, la DRA. Elena Sanz, nos indicó que nos sentáramos. El ambiente era asfixiante a pesar de los intentos de hacer la sala acogedora. Hugo, dijo la DRA. Sanz con suavidad. Tu madre ha pedido esta reunión porque quiere hablar contigo, pero este es tu momento. Puedes decir lo que quieras o simplemente escuchar. Tú marcas el ritmo. Hugo miró fijamente a Lucía. ¿Por qué te fuiste? La compostura de Lucía se rompió al instante. Tomé decisiones horribles, cielo. Me confundí sobre lo que importaba. Pensé que quería algo diferente, algo emocionante. Pero me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Te llevaste el dinero de mi universidad, dijo Hugo con voz plana. Ibas a irte del país y no volver a verme nunca. Lo sé. Sé lo que hice y lo lamentaré el resto de mi vida, sollozó ella. Fui egoísta y cruel, y tú te merecías algo mucho mejor. ¿Alguna vez me quisiste? La pregunta, hecha con una honestidad desgarradora, me partió el alma. Claro que te quiero, Hugo, respondió ella intentando alcanzar su mano. Siempre te he querido. Simplemente perdí el norte, pero ahora estoy recibiendo ayuda. Estoy yendo a terapia y tomando medicación para una depresión que no sabía que tenía. Intento ser la madre que te merecías. Hugo retiró la mano antes de que ella lo tocara. Pero aún no eres esa madre, ¿verdad? Eres alguien que se parece a mi madre pero que tomó decisiones muy malas. Hugo. Intenté intervenir, pero él levantó la mano. No, papá. Tengo que decir esto, se giró de nuevo hacia Lucía. Me hiciste mucho daño, mamá. Y a papá se lo hiciste peor. Nos robaste, nos mentiste y preferiste a un desconocido antes que a nosotros. Eso no se arregla con un perdón. Lo sé, susurró Lucía. Pero, ¿puedes darme una oportunidad para intentarlo? Por favor, déjame demostrarte que puedo ser mejor. Hugo me miró a mí, luego a la doctora y finalmente a su madre. Quizá algún día, pero ahora no. No estoy preparado. Necesito más tiempo para dejar de estar enfadado contigo. Lucía sintió, con las lágrimas bañando su rostro. Está bien, lo entiendo. Es justo. ¿Pensarás en volver a verme dentro de unos meses? Tal vez, respondió Hugo. Pero mamá, si de verdad me quieres como dices, respeta mi espacio. No me presiones. Deja que sea yo quien te busque cuando esté listo. Lo haré, prometió ella. Esperaré el tiempo que haga falta. Pasaron 2 años desde aquel encuentro en el punto de familia. Mi vida con Hugo se asentó en una rutina de paz y complicidad que nunca creí posible después de la tormenta. Nos mudamos a un piso luminoso cerca del Retiro, y cada mañana, mientras caminamos hacia su instituto, agradezco la fortaleza que mi hijo demostró tener.
Hugo cumplió 13 años y, aunque sigue siendo un genio de la informática, ha canalizado su talento de forma más constructiva. Ahora colabora en un proyecto de ciberseguridad para jóvenes, enseñando a otros niños a protegerse en la red. El dinero del fondo de estudios, los 118.000 que él rescató del naufragio de nuestra familia, está invertido de forma segura en una cuenta de ahorro gestionada por un fondo de inversión de bajo riesgo en Madrid. Ese dinero es su libertad, su futuro, y él lo sabe. Lucía, por su parte, cumplió su palabra. Durante un año se limitó a enviar correos electrónicos ocasionales, sin presionar, contándole a Hugo sus pequeños avances. Trabaja de forma estable, ha devuelto parte del dinero que técnicamente desapareció de las cuentas corrientes compartidas y parece haber cortado todo vínculo con el mundo de Adrián Valverde. Hace un mes, Hugo me miró durante la cena y dijo: «Papá, creo que estoy listo para tomar un café con ella. Sin psicólogos. Solo nosotros». Acepté, no sin un nudo en la garganta. Verlos sentados en una terraza de la plaza de Olavide, hablando con cautela pero sin la hostilidad de antaño, me hizo comprender que la justicia no siempre la dictan los jueces. A veces, la verdadera justicia es recuperar la paz. Hoy, mientras cierro los últimos informes de mi asesoría, observo a Hugo programando en su habitación. Me doy cuenta de que Jessica, o mejor dicho, la Lucía que conocí, nunca entendió el valor de lo que teníamos. Buscó una salida fácil, una emoción barata financiada con el esfuerzo de una década, y lo perdió todo. A veces, hacer lo correcto significa hacer algo técnicamente cuestionable. Proteger a tu familia no siempre consiste en seguir cada regla al pie de la letra, sino en tener el coraje de actuar cuando la traición amenaza con destruirlo todo. Mi hijo de 11 años no solo salvó nuestros ahorros, salvó nuestra dignidad. Hugo me ha enseñado que, aunque el mundo sea un lugar donde la gente en la que confías puede fallarte, siempre hay una forma de salir adelante. A veces, el héroe de la historia no es el padre que intenta mantener todo unido, sino el niño que tiene la madurez suficiente para ver la verdad y la valentía para cambiar el final del guión. Mirando hacia atrás, no cambiaría nada de lo que pasó. El dolor fue el precio que pagamos por la libertad que disfrutamos ahora. Somos un equipo, y en este equipo, nadie se queda atrás y nadie roba el futuro del otro. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.